401, en Roma, Inocencio I es elegido papa. 856, en Damgan, provincia de Semnan, en esa época capital de Irán, un terremoto deja un saldo de 200.000 muertos. 1248, Fernando III entra en la recién conquistada Sevilla. 1491, los reyes católicos firman las capitulaciones de Alfacar. 1522, la fundación de Coatzacoalcos. 1622, en Colombia, Miguel Trujillo y Andrés Páez de Sotomayor fundan la ciudad de Bucaramanga. 1666, en París se funda la Academia de Ciencias, obra de Jean-Baptiste Colbert. 1711, en Frankfurt, el archiduque Carlos es coronado emperador con el nombre de Carlos VI. 1790, en Turquía, la fortaleza de Izmail es capturada por Suvorov y sus tropas rusas. 1808, en Viena, se estrenan las sinfonías número 5 y número 6, la fantasía coral y el concierto para piano número 4 de Ludwig van Beethoven. 1815, en San Cristóbal Ecatepec, México, es fusilado el líder de la independencia José María Morelos. 1849, en Rusia, el escritor Fyodor Dostoyevsky es indultado ante el pelotón que iba a fusilarle. 1857, fuerzas militares de Inglaterra y Francia toman la ciudad china de Cantón, que será gobernada hasta 1901 por una comisión anglo-francesa. 1864, durante la Guerra Franco-Mexicana, 1862 a 1867, en el estado mexicano de Sinaloa el general mexicano Antonio Rosales, con 264 hombres, derrota a una tropa invasora francesa, 700 hombres, en lo que se conoce como la Batalla de San Pedro. 1871, el general Porfirio Díaz llega a Tetela de Ocampo buscando apoyo militar de los Tres Juanes de la Sierra Norte en el marco de la rebelión del Plan de la Noria. 1885, Ito Hirobumi, un samurái, se convierte en el primer ministro de Japón. 1891, en Chile, gracias a la ley de comuna autónoma se crean 195 comunas. Véase también Decreto de creación de municipalidades de Chile. 1894, en Francia comienza el caso Dreyfus, cuando Alfred Dreyfus es encarcelado por traición. 1895, la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano reunida en el edificio Chimney Hall de Nueva York adopta por unanimidad la bandera puertorriqueña, presentada por Juan Maata Terreforte, por lo que oficialmente nació la bandera de Puerto Rico como estandarte de lucha por la independencia de Puerto Rico. 1919, el ministro de Justicia estadounidense, Palmer, ordena la detención de miembros comunistas y anarquistas ante el temor de que se produzcan desórdenes. 1922, en Onteniente, Valencia, un choque de trenes se cobra 11 muertos y 90 heridos. 1927, en la provincia de Mendoza, Argentina, se funda el Atlético Club San Martín. 1928, las grandes potencias reconocen la autonomía aduanera de China. 1929, en Alemania fracasa el plebiscito organizado por la extrema derecha contra el Plan Jung. 1936, en Cádiz en el marco de la Guerra Civil Española desembarca el primer contingente de 3.000 camisas negras, soldados fascistas italianos, para unirse a los fascistas españoles. 1938, Otto Hahn, director de química del Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín, y su equipo consiguen la primera fisión nuclear de la historia. 1939, en la ciudad de Bogotá, Colombia, se inaugura el Museo del Oro, la colección de orfebrería prehispánica más grande del mundo. 1940, en Inglaterra en el marco de la Segunda Guerra Mundial los alemanes realizan un ataque aéreo sobre la población civil de la ciudad de Manchester. 1942, en Alemania en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el líder nazi Adolf Hitler ordena desarrollar los cohetes V2. 1944, en Indochina en el marco de la Segunda Guerra Mundial Byo Nguyen Giap crea el Ejército Popular Vietnamita. 1945, la empresa aeronáutica estadounidense Beechcraft Corporation hace volar por primera vez el avión Bonanza 35. 1947, en el transcurso de la Revolución China, los comunistas llegan a las puertas de Pekín. 1956, Colo se convierte en el primer gorila nacido en cautiverio. 1961, en un pozo a 248 metros bajo tierra, en el área U12B08 del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 8:30, hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica Fedar, de 0,15 kilotones. Es la bomba número 208 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1963, a 180 millas al norte de Madeira, se hunde el crucero Laconia, provocando la muerte de 128 personas. 1964, primer vuelo del SR-71 Blackbird. 1965, en Vietnam, el comandante de las tropas estadounidenses, general William Westmoreland, anuncia un alto el fuego por Navidad. 1966,
Rhodesia del Sur abandona la Commonwealth. 1969, Bernadette Devlin, miembro de la Cámara de los Comunes, es condenada en Londonderry, Irlanda del Norte, a 6 meses de prisión, acusada de participar en los desórdenes del mes de agosto pasado. 1970, el gobierno peruano concede una amnistía total para los presos políticos. 1971, el austríaco Kurt Waldheim es elegido secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. 1972, en Managua, Nicaragua, el padre Fernando Cardenal lidera la huelga de hambre Navidad sin presos políticos en el atrio de la hoy antigua catedral, la cual será interrumpida por el terremoto. 1973, la OPEP duplica sus precios por la crisis del petróleo. 1976, Boca Juniors le gana a River Plate por 1-0 la final del torneo nacional 1976 y se consagró campeón del fútbol argentino por 1-4 oportunidad. 1978, en Buenos Aires, la dictadura de Videla, 1976 a 1983, planea una invasión a gran escala contra Chile, planificada por la pérdida en el litigio de las Islas Picton, Lennox y Nueva 1981, en Buenos Aires en el marco de la dictadura cívico-militar argentina, 1976 a 1983, asciende al poder el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, quien el 2 de abril de 1982 iniciaría la Guerra de las Malvinas. 1983, en Buenos Aires, el Club Atlético Independiente se consagra campeón del torneo metropolitano, venciendo en la última jornada a su clásico rival Racing Club, que se va al descenso en esa jornada. 1986, en Perú se reinaugura el canal de televisión RBC Televisión, luego de ser tomado por el gobierno dictatorial de Juan Velasco Alvarado. 1989, en Berlín se abre la puerta de Brandeburgo, acabando con 30 años de división de las dos Alemanias. 1990, en Nueva York, Estados Unidos, las Naciones Unidas, de acuerdo con la legalidad internacional, reconocen oficialmente la independencia de las Islas Marshall y de los Estados Federados de Micronesia, que fueron territorios invadidos por Estados Unidos desde 1944. 1992, en Paraguay se hallan los archivos del terror, de la dictadura de Alfredo Stroessner y de la denominada Operación Cóndor, de la CIA estadounidense, que contienen todas las comunicaciones escritas entre autoridades policiales y militares, especialmente de Paraguay, y también de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay entre 1970 y 1980. 1995, en Ecuador, el Barcelona Sporting Club se consagra campeón del fútbol ecuatoriano por 12ª ocasión. 1997, matanza de Acteal, 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras rezaban en una iglesia de la comunidad de Acteal, en el estado mexicano de Chiapas. 1999, Tania Mamadou se convierte en presidente de Nigeria. 2001, a bordo del vuelo 63 de American Airlines, un ciudadano estadounidense, Richard Reid, intenta destruir el avión con explosivos en sus zapatos. 2002, después de 45 años, Independiente Medellín se consagró por tercera vez campeón del fútbol colombiano al empatar con Pasto 1-1. 2005, en Bogotá, Colombia, se hila a la calle la primera edición del periódico político y de humor Un Pasquín, fundado y dirigido por el caricaturista hablado, Vladimir Flórez. 2009, en Bucaramanga, Colombia, se inaugura el Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metrolínea. 2014, en Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega y la empresa HKND inauguran obras de inicio del Gran Canal de Nicaragua. 2018, en Indonesia, el volcán Anak Krakatoa entra en erupción, provocando un tsunami que dejó más de 200 fallecidos.